hay demasiada incertidumbre en el mundo. Diría un poco de las políticas de Estados Unidos. Aquí estoy poniendo dos índices, inseguridad de la política comercial. Pueden ver ustedes cómo ha aumentado sustancialmente de los niveles que se tenían antes. Ahí me muestro la tasa de nacionalidad promedio de Estados Unidos a China, China a Estados Unidos al resto del mundo. Pues más que eso, el 2 de abril, como ustedes saben, se aplican nuevas tarifas. No sabemos la retaliación que harán los países, no sabemos la reacción de Estados Unidos a la retaliación. Y lo que sí hay un consenso de todos los economistas en los últimos 250 años es que un esquema de tarifa, guerra comercial, es malo para el mundo. A larga va a afectar el crecimiento mundial. En el corto plazo, algunos países pueden ser beneficiados, por el largo plazo termina siendo negativo. En América Latina hemos tenido una historia de proteccionismo, sí, nos ha llevado unos cuantos años, pero después realmente devino en un enorme crecimiento. Continúo, por favor. Política de eficacia no es incertidumbre. Pues esta incertidumbre está traduciendo ya la comercial, las políticas, etcétera, en lo que están pensando los consumidores. Esta es una encuesta de la semana pasada en la Universidad de Michigan. Los consumidores están ya hablando que podría haber mayor desempleo en 12 meses. Hay otra pregunta que no le he puesto acá también: ¿qué pensarían de las condiciones para los negocios? También ven como empeorando, es un riesgo mayor que empeore. Una pérdida de confianza en quien soporta el gasto en cualquier economía, que son los consumidores. Creo que todavía no es tan grave, pero ciertamente está mostrando un escenario en que las posibilidades se amplían y probablemente cualquier proyección tenga un mayor margen de error, porque no se sabe lo que podría pasar incluso en los meses más cercanos. Otro punto a destacar es que si bien en la región, en la mayor parte de los países, viene bajando la inflación, y por este proceso que hemos visto de descenso de inflación, de tasa de interés y de inflación en la mayor parte de los países de la región, es en Brasil y Uruguay que han tenido que subir sus tasas. En los países desarrollados, lo que estamos viendo recientemente es que más países están viendo que su inflación sube que la inflación baja. Hemos visto Japón recientemente, Canadá, que su inflación saltó a 2,6%, Japón a 4%, Estados Unidos y la previsión de inflación, como veremos un momento, se elevó tanto para este año como para el próximo. Y podemos ver en tasa de interés, bueno, Estados Unidos mantuvo su tasa en esta reunión el miércoles, Canadá la bajó hace poco, pero la bajó antes de esa sorpresa de este salto de inflación a 2,6 que comentamos en su momento. El Reino Unido está manteniendo todavía una tasa relativamente alta. El de Eurozona sí bajó, pero probablemente el ritmo posterior ya sea muy lento o no se produzca casi ninguna otra reducción. Si vamos al crecimiento mundial, acá la mayor parte de las organizaciones mundiales, o la OCDE, ya ajustó crecimiento del mundo. El Fondo Monetario todavía no publica sus cifras, que debe estar publicando en las próximas semanas, antes de la reunión anual del fondo que se realiza en abril. Probablemente también baje su tasa de crecimiento para el mundo y para varios países. Los bancos de inversión ya están bajando el crecimiento de Estados Unidos para este año. Y tenemos un escenario que, si bien estamos manteniendo esta proyección, básicamente el mismo crecimiento, veremos un momento que en algunos países lo hemos bajado. Para 2026 lo hemos bajado 3%, pero estos números pueden cambiar. Y lo cierto es que, si bien las proyecciones más recientes de Banco de Inversión, analistas o multilaterales pueden equivocarse, hay un claro sesgo a la baja en cuanto a proyección de crecimiento mundial. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí pueden ver, hemos ajustado algo Estados Unidos, 1,9 a 1,8. Para el conjunto del mundo la mantenemos. Para América Latina estamos proyectando un crecimiento de 2,2% este año y para el próximo. En el caso de América Latina bajó ligeramente 2,4 a 2,2. Y bueno, este es el escenario que estamos viendo, que puede ser algo más pesimista si seguimos los reportes más recientes de los analistas de la organización que he comentado. El siguiente, por favor. Estos son los puntos, las proyecciones que ha publicado este miércoles el Banco Central Norteamericano.
Esta es una encuesta que se hace a todos los miembros del directorio, incluso los que no votan en esta ocasión, y pueden ver ahí algunos factores interesantes. La proyección de crecimiento para el año, que así el Banco Central ha bajado de 2,1 a 1,7. La proyección que hace para el próximo año también ha bajado de 2 a 1,8. Y para 2027 incluso ya tiene una ligera reducción de 1,9 a 1,8. Una economía que crece menos. Estados Unidos era la economía dinámica de los países desarrollados, incluso hablan de excepcionalismo norteamericano, porque crecía frente a nuestros países. Estados Unidos 25% de la producción de todo el mundo. Entonces estamos viendo que ahí comienza a crecer la economía de acuerdo a las proyecciones. El desempleo crece ligeramente para este año, 4,3 a 4,4, y lo demás se mantiene. La inflación, que es lo importante, espera la inflación subyacente, la que mira el FED, espera en la anterior reunión 2,5, espera 2,8. Para 2026 sí se mantiene la subyacente, pero lo importante es que para este año ha mostrado una inflación mayor, lo que indica una mayor cautela en decisiones que tomen. Eso se traduce en la segunda línea de abajo. Pueden ver ustedes que están esperando solo 2 reducciones del año de tasa de interés, 50 puntos básicos, probablemente se produzca más en el segundo semestre, y para el próximo otras 2 reducciones adicionales. Bueno, este escenario es que estamos en las proyecciones con este margen de error que estamos viendo. Por lo demás, la situación peruana viene bien. Si hubiera este marco de incertidumbre, tal vez la proyección hubiera sido más optimistas. En términos de intercambio, estamos teniendo los mejores términos de intercambio desde 1951. Ese impulso a materias primas que vino de la guerra de Corea, que hoy podría, y cuando ya tuviera tantos recursos, que unidades escolares, unidades vecinales, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, todas estas obras públicas que ustedes conocen. Estamos en ese momento. Estamos en términos de intercambio, los mejores, los últimos 74, los últimos 74 para tener intercambios mejores. Básicamente por mejora de los precios de exportación. Continuemos, por favor. Esto ha hecho que también mejoremos nuestra presión de balanza comercial. Hace 3 meses, en diciembre, priorizamos exportaciones bueno, no tengo la presión. Vemos la balanza corriente. Estamos estimando que era un superávit ahora este año de 26.818 millones, antes estimamos solo 23.600. Y para el próximo año estamos esperando un superávit comercial de 27.800. Hace 3 meses esperamos solo un monto menor, ¿no? O sea, la situación externa viene bien, eso favorece obviamente el nivel de economía interna. Y si vemos ya no solo la balanza comercial, sino todo el flujo de ingresos, vean ustedes el déficit que se tuvo el 2015 o 2022. Estos últimos años estamos con superávit. El año pasado tuvimos un superávit de 2,2%. Para este año estamos frente a 1,9% y para el primero 2,2%. O sea, considerando no solo bienes, sino servicios, estamos teniendo realmente un ingreso importante de dólares netos al país. Si comparamos con otros países, pueden ver que estamos proyectando para este año casi 2%, los demás países están con déficit de cuenta corriente. O sea, la situación externa nos favorece también en ese sentido. Y los indicadores más de coyuntura de corto plazo también son bastante positivos. La masa salarial formal real está en los 6,7, cuarto trimestre creció 6,3, y viene creciendo a ritmo alto este segundo trimestre. Esta masa salarial sostiene un crecimiento de consumo. Y ese crecimiento de consumo es el que impulsa la economía. Estamos viendo importación de insumos industriales. El cuarto trimestre creció 15,4, en enero está creciendo 22,4. Son cifras realmente fuertes. El IGB interno, el cuarto trimestre creció 9,1, en enero 9,5, en febrero 11%. Los montos de las facturas electrónicas
creció en el cuarto trimestre 10,3%, enero 14,6%, en febrero 15,6%. O sea, estos son indicadores de corto plazo, es dato duro, no es una encuesta, son datos duros. La economía no está mal, lo que está viendo un panorama más bien incierto que puede afectar estos resultados. Lo mismo y en variables más financieras monetarias, circulante de liquidez viene creciendo fuertemente, comparado con periodos anteriores. Las transacciones con tarjeta creció cuarto trimestre 15,2%, enero 12,2%, en febrero, que no ha sido bisiesto, ha crecido 6,2%, este mes de febrero 28, el año pasado 29%, o sea que corregirlo por eso, ¿no? El puesto de trabajo formales es la siguiente. En enero ha crecido 5%, con un crecimiento del sector privado de 6,7%. La población que ha de trabajar está creciendo por alrededor del 1%. O sea, es un crecimiento importante en empleo. Si vemos ya a las encuestas de empresarios, se mantienen, no son tan optimistas, pero hemos regresado realmente a los niveles más próximos a lo que había comenzado en 2021. No son muy optimistas todavía, pero pueden ver ustedes, tanto el día 3, 12 meses de la economía, ese sector está en terreno positivo. Ahora vamos a las cifras. Hemos corregido el crecimiento para el año frente a diciembre a 3,2%. El primario sí es algo menor, pues tenemos estimado para pesca y minería algo menor. Pesca por un poco más frío, que hace que estemos esperando que la pesca sea algo menor en esta primera temporada. Y minería básicamente por nuestro indicador de producción de oro para algo menores. Y bueno, y en hidrocarburos por el lote 192 está retrasado, pero bueno, si vamos al sector PI primario, no primario, perdón, estamos estimando un 3,3% frente al crecimiento del 3% que esperábamos antes, con crecimiento en sectores como construcción de 3,8%, fue de 3%, etc. Para el próximo año mantenemos sí el crecimiento que estimábamos en diciembre. Por el gasto, lo que estamos viendo un mayor dinamismo de consumo. Antes estimábamos un crecimiento del consumo este año de 3,2%, estamos en 3,5%, demanda interna, perdón, con un consumo que crece 3,1%. La inversión pública le hemos elevado de 4,5 a 6,5, no solo por resultados ya observados, sino por la proyección que tenemos. Y esto hace que el PIB crezca al 3,2%, como le dije, ¿no? Si vamos a inversión privada, estamos teniendo un crecimiento esperado para el año 4,1%, con un crecimiento de la minería, inversión minera de 7,3%, y la no minera de 3,8%. Lo interesante en la no minera es que residencial, inversión residencial, que había caído 8,8% el 2023 y 7,3% el 2024, esperamos que crezca el 3% este año, y ya se están notando los indicadores que parecen mostrar esto. El lado residencial crecía 4,6%, donde partía más la minera. Inversión pública, ya le comenté lo que estamos esperando de crecimiento. El crecimiento más fuerte se está dando a nivel del gobierno nacional, pero en total estaría creciendo, como ven ustedes allí, en 6,5% estimado para este año. El próximo año esperar una moderación, no tanto porque está como nuevo gobierno, pero también porque es necesario que el déficit siga reduciéndose. Si vemos el conjunto de los países, para este año Argentina se espera que es el país que más crezca, se espera que crezca 4,8%, fue la caída que ha tenido este año. Paraguay, tanto este año como para el próximo, va a estar bastante bien. Paraguay es un país que se ha comportado bastante bien en los últimos años, tanto en inflación como en crecimiento. Y Perú no está mal ubicado, porque estamos cercados 3,2% de crecimiento, 2,9% el próximo, y seríamos el tercero en la región frente a los otros países de Sudamérica y México, son los que podemos sacar, ¿no? Bueno, no se ha puesto Ecuador ni Bolivia, pero Ecuador va a tener un crecimiento bastante esperado, más bajo inclusive que Brasil, ¿no? Bueno, vamos
al reto público financiero, estamos estimando que el déficit va a ser 2,2%, frente al 3,5% que tuvimos el año pasado. Estamos manteniendo las cifras que teníamos en el reporte de inflación anterior. Esto es básicamente por una recuperación fuerte de ingresos fiscales que estamos esperando. Y nuestro déficit, esperemos que se cumpla y siga bajando. Continuemos. Dado el sector público todavía pero bastante baja más que otros países, casi no ha crecido la deuda pública sobre el producto, incluso ha bajado el año pasado, por el producto en gran medida, pero la deuda neta sí está subiendo. Se ha financiado el gobierno en gran medida con los depósitos que tenía, con sus propios ahorros, además del aliento, obviamente, ¿no? Continuemos. Bueno, los bonos soberanos, puede haber habido un ligero descenso. Todavía seguimos mucho lo que pasa en Estados Unidos, dentro de los países puestos allí, lo más importante de la región. Somos el segundo más bajo de la región después de Chile. Bonos en moneda local, ¿no? Y estamos en 6,4. Es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Si hay temor de correctar la parte fiscal de Estados Unidos, de comenzar a elevarse su tasa de interés, eso tal vez repercute en la nuestra. Si vamos al resto, vamos a... La tasa de referencia está en 4,75, larga en 2,47. Bajamos en enero, hemos mantenido en febrero y marzo, en la edición de marzo. Todavía sigue siendo la tasa más baja en América Latina. Y dense cuenta que está puesto este 20. Dense cuenta que es la más baja en todo este periodo de América Latina. Incluso durante el COVID estaba básicamente casi en el mismo nivel de Estados Unidos en cuanto a tasa. Cuando comenzó a advertir la señal de inflación subimos antes que Estados Unidos, la línea roja frente al azul, y también hemos comenzado a bajar bastante antes. Estamos básicamente en el mismo nivel de la tasa norteamericana, una referencia de 25 puntos básicos. Los demás países la mantienen bastante más alta. Chile sé que se aproxima, tiene 25 puntos básicos más que nosotros. Vean Brasil, se comentaba cómo ha subido su tasa, comenzó a descenderla también rápidamente. Pero vean los últimos meses cómo ha sido elevando, está en 14 puntos nominal. Ahí no está puesto Uruguay, que también elevó su tasa. Pero en general todos los países mantienen todavía tasas bastante mayores que nosotros, de lo que tiene inflación también en Sudamérica y México. Y si vemos la tasa de interés ex ante, sí, está en 2,47, está como similar a Estados Unidos en tasas reales, 2,47, 2,62. Chile está algo más baja por mayor expectativa de inflación, en gran medida. Básicamente por mayor expectativa de inflación, si ven ustedes. Y continuemos. El tipo de cambio ha sido bastante alto. Lo que hemos visto este año, si usted le preguntaba casi a cualquier economista en diciembre, pensaban que con Trump iba a ser dólar fuerte. Lo que va pasando más bien estos meses, enero, febrero y marzo, es que el dólar se ha evitado frente a la más fuerte de las monedas. Eso puede revertirse obviamente fácilmente, pero pueden ver ahí que el sol ha sido relativamente estable. Una cosa importante es detallar del tipo de cambio. Pongamos, las otras monedas se deprecian más, pero también se aprecian más, o sea, son más volátiles. En este caso, lo que estamos viendo este diciembre es que nosotros hemos fortalecido el sol 3,6%, pero Brasil podemos ser fuerte 8,2%, Colombia 6,8%, etcétera, ¿no? México sí menos que nosotros. Pero también cuando se deprecia, nosotros somos bastante más estables, depreciamos menos. Continuemos. Bueno, alguna gente comentaba que estamos retrasando. No, realmente, si comparamos históricamente el tipo de cambio con respecto al dólar, está encima del promedio de lo que hemos tenido. Ahí está puesto 2009 como hace 100, pues no estamos afectando competitividad de exportaciones, etcétera, ¿no? Subió muy fuerte, esa subida fuerte que tienen ustedes, bueno, subió con COVID primero, la plata fue a Estados Unidos, y todo el mundo se fue a Estados Unidos, y después Castillo, y después ha venido corrigiéndose, ¿no? Continuemos. Las rentas internacionales siguen siendo bastante altas, como el resto de la región, cada 84.500 millones ahora. Y vamos ya a la previsión de inflación. La inflación que tenemos ahora es 1,5%, si la renta de energía es todo 2,1%,
que es la inflación que miramos un poco más porque es un poco menos volátil. Estamos esperando que la inflación baje algo a marzo y después comience a corregirse. Y tenemos cerca bueno, ya vemos la proyección, bueno, ustedes, ¿no? A un punto importante, he puesto allí separado perecibles agrícolas. El año pasado cayeron 3,2%, enero está quedando 2,4%, peor 0,9%. Los aumentos fuertes que hubo en el pasado, por el 22, aumentaron 26,5%. Digamos ustedes, se llaman fertilizantes, mal clima, un montón de factores, ¿no? El que comiencen a corregirse, no solo menor inflación, sino menores precios, hace que el ingreso alcance más. O sea, independientemente de inflación, los más pobres gastan más en alimentos. O sea, la capacidad de gastar en otros bienes se incrementa, vamos a poner de esa forma, ¿no? Continuemos. Bueno, todo el indicador de inflación está mostrando la baja, cada vez hay menos rubros que suben encima del 3%, y cualquier indicador está mostrando claramente una tendencia creciente de inflación. Y nuestra inflación sigue siendo bastante baja. Acá está la inflación los últimos 12 meses. Está bajo el prácticamente todo país. Todo país alrededor de más de 20 millones de habitantes tiene inflación más alta. El eurozona está en 2,3, Canadá, como mencionó, saltó a 2,6. Está más alta que nosotros, pero saltó a 2,6. Estados Unidos 2,8, Japón es 4%, 3,7 fue el anterior. Perdón, 4, bajó de 4 a 3,7. La demás zona América Latina, que está más alta que nosotros, pues una inflación bastante controlada. Y creo que hemos llegado a subir menos tasa de interés que otros países de los resultados. Y creo que a la larga creería que se ha conseguido a lo largo del tiempo, no es otra cosa, ¿no? Lo malo que se puede revertir fácilmente. Hace que no tengamos que ser tan agresivos para bajar la inflación y conseguimos resultados solo más rápido. Pero bueno, pequeña inflación a 12 meses bajó ligeramente, está en 2,3%. Y si vamos a la proyección de inflación, estamos esperando terminar este año el próximo en 2%. Hoy que esperamos que en marzo caiga la inflación, después comienza a recuperar, va a tener alrededor del 2%, que es nuestra meta. Hace ya varios meses que está bajo la norteamericana. Estamos esperando que este año, hemos visto la proyección, no va a costar la inflación, pero tanto este año como el próximo también la inflación está bajo la norteamericana. Y me quedo listo para tu pregunta. Gracias, presidente. Estimados colegas, por favor, levanten la mano para poder presentarlos. Y ya empezamos con Valeria Fuertes de RPP. ¿Cómo está? Presidente Velarde, ¿cómo está? Buenos días. Tenemos ya algunas apreciaciones en el reporte de inflación, lo estamos escuchando a nivel nacional, doctor Velarde. Ha corregido el Banco Central de Reserva al alza ligeramente de 3% a 3,2%, pese a que el Ministerio de Economía habla de un 4%. Y si quisiera, de repente, si usted nos puede explicar a la audiencia general cuáles son de repente algunos puntos donde quizá no hay una coincidencia para hablar de un 4% de crecimiento económico para este 2025, doctor Velarde. La otra consulta es con respecto a un proyecto de ley del Congreso de la República que plantea que el Banco Central de Reserva compre oro a la minería artesanal y a la pequeña minería. Su opinión, porque esto claramente pues sí colisiona de alguna manera, y usted nos explicará de manera detallada con el tema de la independencia que tiene el Banco Central de Reserva. Muchas gracias. O sea, este organismo plantea esto hace proyecciones, ¿no? Nosotros basamos en los elementos que tenemos. Obviamente hemos como la incertidumbre que hay en el mundo, pues es nuestra proyección. No criticamos las otras ni las cuestionamos, pero a nuestro juicio, utilizando los mejores estimados que tenemos, esa es nuestra proyección, ¿no? Con respecto a oro, realmente si el oro fuera legal, no hay una necesidad que la institución pública compre. La exportación a Bolivia, si uno ve cuando comienza, la exportación a oro comienza en 2011, cuando comienza la interdicción fuerte. O sea, puede haber distorsiones en un mercado en que el oro sea legal, se corrigen yendo de distorsiones, no haciendo que una institución pública compre. Pero un banco central que no dé las condiciones para estar viendo trazabilidad del oro, etc., ¿no? El problema del oro ilegal es otro.
no es realmente quién lo compre. Y realmente a usted no se le ocurre crear una agencia para comprar la plata, o el zinc, o el cobre, o las papas. Realmente hay un mercado que funciona, y si hay una distorsión, usted corrige la distorsión. Han comentado varios aspectos que casi ningún banco central compra oro. Con el hecho porque el Congreso sacó una norma y el Banco Central compra oro y ha sido cantidades muy pequeñas. Ningún banco, bueno, algún banco, Colombia cuando van a comprar algo de oro, pero en general los bancos centrales no compran oro a mineros. Y para el otro punto al que se refieren algunos comentaristas, la mayor parte de los bancos centrales no compran oro. Ahora Estados Unidos, Alemania, Estados Unidos tiene como 800.000 millones de dólares en oro. Alemania tiene como 330.000 millones de dólares en oro. Pues no compran ni una onza de oro hace 50 años. Ese legado de la época en que había patrón oro y patrón oro dólar. Más bien buscarían cómo deshacerse de ese oro. No les sirve nada. El problema es que si comienza a deshacerse, el precio se derrumba. El Fondo Monetario tiene 330.000 millones, 300.000 millones de dólares en oro, que en un momento quiso deshacerse él, y nosotros votamos en contra como país porque era productor de oro. Y también productores de oro de Estados Unidos hicieron lobby para que Estados Unidos debe votar en contra. Nuestro voto no creo que importará tanto. Hay tal cantidad de oro en bancos centrales que no les sirve para nada. Es una de esas pendientes que podría caer. La gente dice que hubiera ganado con oro. ¿Quién puede saber el precio? Es altamente volátil, nadie puede saber el precio. Y por haber ganado con cualquier otro activo, porque no compré acciones de Nvidia, porque no tiene sentido. Por lo más importante, ayer lo entiende casi cualquier persona, es que si alguien estuviera convencido que el precio del oro sube 30%, no lo compra después, lo compra ahora. Y si, ¿qué pasa con el precio ahora? Subiría ya 30%. O sea, realmente tenemos cientos de bancos de inversión analistas que siguen especulando con el oro. Sí o no lo están comprando ahora. Obviamente si supieran que va a subir 30%, comprarían ahora, no esperarían, ¿no? O sea, el precio de hoy ya refleja toda la información que se tiene. Nada más, ¿no? Pero bueno, creo que contesté es suficiente. Y lo otro, ¿qué es emisión? Si no se la compra mucho, es emisión. Tenemos que pagar con soles. Está haciendo realmente que emitamos por caso de diferencia monetaria, ¿no? Y realmente tiene muy poco sentido, ¿no? Gracias. Gracias, presidente. Continuamos ahora con Cristian Silva del Comercio. Señor Velarde, buenos días ante todo. Justamente continuando con la pregunta de Valeria, era respecto a esta estimación que hace el BCR en el crecimiento económico frente al del MEF. Se trataría de una sobreestimación la que hace el MEF, que puede implicar justamente esta diferencia amplia frente a los mercados y los inversionistas, porque se estima un 3,2% y un 4%, y por otro lado, justamente, respecto a la inseguridad, ya que va a haber marcha también, ¿cuánto puede terminar esto siendo un riesgo o afectando al crecimiento económico? ¿Puede terminar restando frente a esta estimación? Bueno, ojalá que se crezca 4%, incluso ojalá que se crezca más. No sé si nos hacen tanto caso ni al MEF ni al Banco Central, porque la cantidad de proyecciones que hay con este crecimiento es bastante grande. No solo los bancos más grandes locales tienen su estimación, los bancos de inversión extranjeros tienen su estimación, el Fondo Monetario tiene su estimación, la comunidad tiene su estimación. Entonces, realmente creer que el número de uno o de otro influye mucho no creo que sea tan importante. Ver el conjunto, ¿no? Ojalá que se consiga 4%, tal vez tenga más información de proyectos que pueda hacer, no quiero criticar absoluto el número, ¿no? Lo que decimos, con la información que tenemos nosotros, tenemos esa proyección. Que puede ser, si estos indicadores de coyuntura se mantienen, no hay esta inseguridad mundial, sí vamos a querer ponerle algo más. Pero bueno, esperan el próximo reporte de inflación, ¿no? Gracias. Continuamos ahora con Guadalupe Gamboa de Gestión. Buenos días, ¿qué tal, señor Velarde? Buenos Presidente. Siguiendo con este tema de las proyecciones, el MEF, sí, disculpe, pero esta es sobre el 2026. El MEF ha mencionado que el próximo año el PBI podría crecer un 5% pese a ser un año electoral. La consulta es si sería posible lograr esta proyección con las condiciones que se tienen o qué se necesitaría para alcanzar esa tasa.
Otro es respecto al alza del sueldo mínimo. Habían mencionado anteriormente que se iba a analizar el impacto que está teniendo este incremento de la remuneración mínima. Y una última sobre el uso de dólares en Bolivia y en la zona de Brasil como moneda de respaldo. ¿Qué piensa el BCR al respecto? Gracias. Gracias. Comenzaré por el final. En Brasil no tenemos información que se use. Bueno, se puede usar en la frontera como se usa siempre en todas las fronteras, pero no hay ningún uso en Brasil del sol que sepamos. En Bolivia lo que está viendo es una carencia de dólares. Entonces una moneda estable como el sol comienza a utilizarse. Pero tampoco hay que jactarnos. Si hubiera dólares, de repente prefiere el dólar. No queremos jactarnos de que si no encuentra dólares, pero una moneda estable, el sol la usan. Pero es simplemente eso, y probablemente sea temporal. Cuando comienza a haber dólares, de repente regresan a usar dólares simplemente, ¿no? Y la otra... Oh, perdón. Sí, no sé si está la reducción mínima y tal hemos visto que está afectando a algunos rubros en inflación. Alimentos y bebidas. Alimentos fuera del hogar aumentó 0.37, aumentó 0.37 en febrero y que consideramos que es consecuencia del sueldo mínimo. Los restaurantes más populares, si pagan sueldo mínimo, sí eleva algo el costo. En servicio doméstico, pero obviamente hemos visto también un incremento. Fue 0.36 de enero, 0.24% de febrero, y lo atribuimos en gran medida al sueldo mínimo. En vestido y calzado, un incremento mensual de 0.25 de febrero, que supera un poco los observados en otros meses. También probablemente refleja un poco el sueldo mínimo. Así que ella quería ver el impacto de la inflación que ha habido hasta ahora. Esperemos que ya se disipe. En marzo tal vez hay una cosa muy ligera, brilla, probablemente no se note, ¿no? Sí, era su pregunta sobre inflación, ¿no? Y la primera, ojalá podemos crecer 5%. Hemos llegado a crecer tasas de promedio de más del 6%. Todavía creo que en el siglo estamos en 4.1 de crecimiento, ¿no? Con un crecimiento relativamente pobre en los últimos 10 años. O sea, sí podemos crecer más. Hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Que no voy a extender tanto, no me corresponde a mí decirlas, y tendría que, no puedo decir ese borrador también, no es cuestión de hacerlo. Pues sí tenemos el potencial para crecer más. En el corto plazo, nuestro estimado de crecimiento es más próximo al 3%, porque hay un margen de error grande. Por eso el 4% es factible, no esté en las proyecciones, pero es factible. Que en sí imposible que se produzca, no es imposible que se produzca. Próximo veremos, tal vez es un poco difícil decir. Si entramos un crecimiento 4 este año, hay una inercia mayor de crecimiento y puede favorecer un crecimiento mayor. Pues es un año electoral, no sabemos qué pase. Lo que hemos visto no en todas las elecciones ha habido volatilidad, depende realmente qué percepción tenga, qué candidatos hay, es más difícil decir que efectivamente va a haber un efecto, ¿no? Y me olvidé responder la de pregunta suya, acabo de dar cuenta, la segunda pregunta. Sobre inseguridad, justamente. Sí, no, porque me acuerdo de eso. Nosotros tuvimos un estimado la vez pasada de coste de seguridad, ahora ha sacado una BBVA, creo, de 3,1. El plan esté por ahí, por eso no es lo importante. Lo importante, aunque no afecte la economía, no se puede vivir en estas condiciones, por decirlo de esta forma, ¿no? Ahora, obviamente tiene un impacto negativo y no lo hemos incorporado, sino con lo que las condiciones se mantienen. Entonces está implícitamente incorporado. Estamos viendo escuelas que han cerrado, bodegas que han cerrado, probablemente inversión que no viene, o un turista le habla del crimen, probablemente no vaya, no viene a América, no viene a América Latina, ni siquiera Perú, no viene a América Latina por temor de inseguridad, obviamente afecta, pero no, la presión a corto plazo no está siendo cambiada por eso, ¿no? Gracias, presidente. Ahora es el turno de Marcelo Rochabrún de la agencia Bloomberg. ¿Qué tal, señor Velarde? ¿Cómo está? Yo quería hacerle una pregunta también sobre esto de las compras de oro, no tanto sobre el proyecto de ley, sino sobre cómo el Banco Central en este momento o en estos años, cuál es la política de su manejo de reservas con el oro, si se ha comprado oro en los últimos años o no, si se ha explorado ventas o compras,
Sí, eso. No, la mayor parte de los bancos centrales no compran en los últimos 50 años. Nosotros los últimos 30 y tantos años no hemos comprado oro. Bancos centrales de la región Sudamérica vendieron todo su oro porque no consideraban un activo para reservas. Dos bancos en Sudamérica, no voy a mencionarlos. Como mencioné, los países grandes que sí tienen reservas altas de oro no compran nada de Bretton Woods, el 7.3. Usualmente no se cree el oro dentro de los activos de reservas, pero a pedido mío lo hemos incorporado. Y después de contar que lo hemos incorporado y ver cuánto salía, otros bancos de la región han hecho lo mismo, porque no sé, porque empezamos a hacer una cosa parecida. Y me salen resultados muy similares. En todo caso nos salía realmente con 1 y pico, creo, que podía haber portafolio. Menos de 2%, no recuerdo ahorita uno algo. Que es ya lo que tenemos en las reservas. Entonces no hay que cambiar más la alocación. Al otro banco es importante de la región, que hizo el mío, le salió 1.4, 1.5, o sea, no es tan distinto. Y en los portafolios que hemos visto y discutido ahora, el Fondo Nacional de Reservas, también los comprando oro, a él le sale siempre debajo de 2, como asignación óptima, que es lo que tenemos. Y ya como modelos sofisticados de cuánto... El oro es bastante volátil. Estoy discutiendo precisamente en este Fondo Nacional. Me decía el presidente de este fondo, sí, hemos visto que en 6 meses ha podido caer 30%. Tiene una volatilidad bastante grande, ¿no? Es por eso que no tiene un porcentaje alto. El año pasado el mercado fue de 4.000 toneladas, 4.000 y pico toneladas. 25% era puramente especulativo, de inversores privados, un poco de 25. Bancos centrales compraron también 25. Pues son básicamente los bancos centrales que temen sanciones o quieren protegerse. Rusia, como ustedes saben, sus reservas fueron congeladas. No está en dólares sino en euros, pero fue por las instituciones de Europa. Les quedó el oro. Entonces sí, se acumula superioridad y siguen comprando oro. China también prefiere tener algo más de exposición en oro, pero como activo seguro frente a posibles sanciones, intervenciones, etc. Los otros países, Irán compra oro, Turquía, India también, porque la gente son un número acotado de países. No se me ocurre al Banco de Francia comprando oro, al Banco de Alemania, al Banco Central de Italia comprando oro, y Estados Unidos tampoco. Esta cantidad enorme de oro que tiene es el legado. Es realmente cuando va patrón oro, patrón oro dólar, ¿no? No sé qué contestaron. Bien, gracias. Continuamos ahora con Salvador Sampain de América TV. Presidente, buenos días. Buenos días a todos. Hace unos instantes mencionó una cifra de lo que se gasta en seguridad respecto al PBI. Si no me equivoco, el BCR dio un 2,2% del PBI. Quería saber si con las circunstancias actuales ustedes calculan que esa cifra es la que se va a continuar destinando el PBI para seguridad o va a aumentar. Es un estimado. No he visto la cifra del BBVA, no he visto cómo he hecho su estimado, pero está por ahí, no son tan distintas. Y depende de qué esté considerando uno, ¿no? Como el costo estricto de seguridad, el otro costo es más difícil de definir. A usted tal vez le da más miedo salir de noche a cenar, baje el consumo en ciertos rubros, es mucho más difícil de estimar, ¿no? Pero cuando esté cerca del 3%, o sea, no, la cifra nuestra o del BBVA son muy cercanas, ¿no? Gracias. Continuamos ahora con Florina Flores de Correo. Don Julio, Buenas tardes. Buenas tardes, ya. Buenos días. El BCR ha estado en la palestra en estas últimas semanas, primero justamente hablando del oro y últimamente sobre las monedas. ¿Qué implica que se cambie el lema, el escudo, lo que fuere? ¿Tiene un impacto en la economía nacional? No sé, quisiera por ese lado. Y por otro lado, usted manifiesta que el Perú tiene gran potencial para crecer, no solamente usted, sino muchos economistas. Pero, ¿qué es lo que está faltando para que ese relojito se mueva más? Inversión privada, no sé qué tanto. Se cuestiona, por ejemplo, en el tema de las señales positivas para que la inversión privada fluya más.
Recién se acaba de nombrar a un presidente Petro, que es pues, de las filas que siempre se cuestiona, los inversionistas sobre todo cuestionan porque están alineados, según se dice, en una línea estatista. Esto de repente también forma parte de ese factor en contra de una mayor inversión, de un mayor crecimiento económico. Mencionar hidrocarburos. Hace años que hay un proyecto de hidrocarburos que todo el mundo dice que es bueno, pues no sale, que podría aumentar exploración, etcétera. Para mencionar, no entrar en detalle, pero todavía hay lo que llaman frutos que están colgando abajo. Y luego minería, hay identificado yacimientos, en agroexportación todavía hay potencial bastante grande, en agricultura hay potencial grande, forestal, hay un montón de sectores en que es lo que llaman low hanging fruit, o sea que realmente uno tiene que estar de la mano casi para cogerlo. Los otros que son de crecimiento a futuro y que son indispensables sí tienen que ver con educación. O sea, realmente una mejor educación va a hacer que la gente esté más capaz de tecnología de información, inteligencia artificial, etcétera, y eso es lo que da el crecimiento a la larga. O sea, más que de sectores tradicionales. O sea, pero necesitamos la inversión de estos sectores que estoy mencionando para dar los recursos precisamente para poder mejorar su sustancial de educación y enfrentar mejor desafíos del siglo XXI. Fue una lista muy larga que sí no me corresponde, pero la primera parte sí le quiero contestar. Ha salido que no respetamos la... Hay una ley que recién salió este año, que obviamente no nos consultaron, no nos gustó. Están cambiando el escudo que usamos nosotros, que es la moneda, que es el escudo de armas, por el escudo con pabellones. Nunca he violado una ley. Este es el escudo que usamos y que viene usando que se fundó el Banco Central. Porque dice que violamos una ley de 1825 también, que no es cierto. Era por ese momento. Y en estos 103 años que tiene el Banco Central, hemos tenido algunos de los ojos más distinguidos del foro de este siglo en el Banco Central. Nombres que puedo leer, de repente no conocerán, pero era lo más distinguido de su época, en los 20, en los 30 del siglo pasado, y lo han hecho siempre, ¿no? Introduce costos, o sea, hay la ley, obviamente tenemos que cumplirla. Lo que sí hemos hablado con Colombia, nos gustaría que se vea por nuestros costos. Tenemos que cambiar de diseño de las monedas y casi estos símbolos casi no están entrados, sean muy pequeños. Una solución sería ampliar la moneda, pero todas las máquinas que usan monedas, todo tendría que cambiar, es bastante costoso. Tenemos que difundir el uso de esta moneda. Obviamente vamos a cumplirlo. Debería poner el lema también que hubo desde la Fundación de Perú, firme y feliz por la Unión, que es un lema que ahora dice poco, creo yo, ¿no? Decía tal vez algo en su momento, tal vez decía algo más después de la Conferencia Peruano-Boliviana. Pero usted le pregunto, ¿le decía algo firme y feliz por la Unión a ustedes? No, en este momento no mucho realmente. Pero bueno, lo pondríamos, si insiste en eso. Tenemos que modificar billetes. Salió una sentencia del Tribunal Constitucional que siempre el señor que había perdido en todas las cortes antes, probablemente se ganó porque hay esta nueva ley. Fue una ley que nunca queremos convencerla, nunca hemos dicho que no vamos a obedecerla. Lo que sí queríamos nos ha dado un año esa ley y esperamos cumplirla, ¿no? Y la gente, bueno, vamos a hablar, no sé si ya se meterse en detalles, además, ¿no? Bien, gracias. Continuamos ahora con Lisette Horna de TV Perú. Sí, buenos días, presidente. En principio, quisiéramos conocer cuál es la lectura que usted tiene sobre el retiro de las AFPs. Ya el ministro de Economía y otros expertos han señalado que esto podría tener a largo plazo consecuencias económicas. Y la segunda pregunta sería, usted ha dicho que hay mucha incertidumbre en el mundo por las políticas de Estados Unidos. Las políticas del nuevo presidente podrían transformar el panorama económico que estamos vislumbrando. Nos hemos pronunciado siempre en contra. O sea, los fondos del FP son para pensiones cuando está viejo, no son cuando uno tiene 40, 50 años. Realmente la gente... Conozco a gente que ha tenido ingresos bastante buenos que ahora no tiene cómo comer.
y conozco a gente más bien que agradece a esto de la FP o con la seguridad. Incluso uno que había dejado de trabajar, tenía buen sueldo, dejó de trabajar hace 20 años porque se fue fuera, ahora eso tiene una pensión. Realmente están matando, estar pensionario es casi una locura y se está haciendo. Obviamente mucha gente habla que le den dinero ahora, pero casi una responsabilidad dejar desamparado para el futuro, ¿no? Y eso está produciendo. Eso es lo importante. Están matando la red de protección social. Lo mismo pasa con CTS. CTS es un seguro de desempleo que permite realmente que la gente, la familia, mantenga su consumo cuando lo ha perdido por un tiempo. Si esta red de protección social imperfectas se eliminan, realmente si hay un evento de esto, la gente queda bastante peor. Además tiene consecuencias el mercado capital, pero lo importante es, no se me ocurre realmente a un canadiense que le digan, ya no tienes tu fondo de pensión, gástatelo ahora. No es inconcebible, realmente es inconcebible, no. El COVID en algunos países permitió un pequeño retiro, eso es cierto, pero en general, pues no. Este es un país desarrollado que digan, pueden ustedes retirar sus pensiones, ya. No, es imposible. Gracias. Continuamos con Marco Aquino de la agencia Reuters. Gracias, señor Velarde. Buenos días. Se ha proyectado un déficit fiscal de 2,2 para este año y de 1,8% para el 2016, y también se ha mejorado un poco el crecimiento del PBI para este año, ¿no? Yo quería preguntarle cuáles son los riesgos para que estos indicadores o estas proyecciones no se cumplan. Usted ha mencionado que en parte hay un riesgo del periodo electoral que se avecina, pero quisiera saber si existen otros riesgos para que estos dos indicadores claves no lleguen a cumplirse. Gracias. Gracias. Siempre hay riesgos. El presidente de la Reserva Federal Norteamericana, el miércoles, siempre hay riesgos, es la verdad. No veo un escenario en que se produzca, en que tenga una prioridad alta. Y yo creo que ahora internacionalmente el riesgo mayor no sabe cómo va a evolucionar de economía mundial, las restricciones que va a haber, qué aranceles se van a poner. En el 2016, cuando el Trump, los aranceles eran más claros a quién se aplica, ahora es menos claro este panorama, no se sabe cómo van a ser los países. Como cierto que no prosperó y creo que no tenía poder el gobernador Ontario tampoco para hacerlo, pero como retaliación suspendió la exportación de energía eléctrica en Estados Unidos. Eso no está en el libro de nadie. No se interrumpió, no pasó nada, pero le digo que este conjunto de acciones y reacciones no es fácil estimar ahora, porque creo que a nadie le había pasado por la cabeza por esto que Ontario quitara la acción de energía eléctrica de Estados Unidos, ¿no? Esa es la otra. La mejora del déficit fiscal es básicamente por mejora fuerte de ingresos fiscales. Los fiscales en términos reales está creciendo 11%, el número es casi 14%. Eso es lo que hace que el déficit corrija sustancialmente, ¿no? Bien, gracias. Y tendríamos la última consulta correspondiente a Jonathan Terranova de Semana Económica. Sí, buenas tardes, presidente Velarde. Mi consulta es, usted mencionó que han incorporado el riesgo global en su proyección de PBI. Más o menos, ¿tienen un estimado de cuánto es que restó a la proyección final de 3.2? Y también quería preguntarle sobre las zonas económicas especiales, si usted ve un impacto que justifique que se promueva más zonas con 0% de impuesto a la renta. Gracias. Por la última no la contestar. Hay una opinión en que hemos tenido siempre que el término tributario debe ser lo más evidente posible, porque este aspecto específico no me pronunciarme, porque es parte fiscal, no me corresponde pronunciarme. Y la primera, básicamente estamos teniendo antes una PF 3%, lo que hoy probablemente con los indicadores de corto plazo que estamos viendo que mostré, IGB, monto de compras, tarjeta de crédito, importación de insumos industriales,
Si eso siguiera a ese ritmo, obviamente el crecimiento sería mayor. Lo que estamos temiendo es, si el mundo comienza a ser más riesgoso, el cine mismo puede perderse. Pues no me he hecho una estimación exacta, me hemos pasado de 3 a 3,2. En parte por estos indicadores, pero esos indicadores de mantenerse me aseguran un crecimiento bastante mayor. Son fuertísimos. El problema es que hay incertidumbre que puede ser que no se materialice, ¿no? Muchas gracias. Y finalmente... Pero no es nombre canadiense. No sé, ¿saben si va a ser americano? No, terrano. Ahora sí tenemos la última consulta correspondiente a Cristian Inahuaca de la Agencia Andina. Buenos días, doctor Velarde. Sí, el año pasado la inversión pública creció 14%. Se decía que este año iba a ser menor, pero en la proyección que tienen han aumentado la proyección. ¿A qué se debería eso? Y principalmente también le comentaba porque el déficit también iba en contraposición de lo que tenemos. Pero bueno, usted ya dijo de los ingresos que han mejorado. Pero ¿qué impulsaría de repente la inversión pública este año nada más? Bueno, pero hemos cambiado la cifra en gran medida por lo que ya se venía produciendo, lo que hemos visto en enero-febrero, ¿no? Y estamos viendo marzo. Y más gobiernos nacionales, como lo vemos en la cifra anterior, como puede ver ahí, estamos esperando para este año que el gobierno nacional esté creciendo 8,5 y los subnacionales 5,9, ¿no? Es un conjunto de obras, incluso varios proyectos ya los ha anunciado el ministro, ¿no? Es un ritmo alto todavía, es un ritmo bastante alto. Está creciendo más de doble que el producto, ¿no? Como portal de producto está creciendo la inversión pública, digamos, ¿no? Bien, de esta forma daríamos por concluida la presentación del reporte de inflación. Les agradecemos a todos los periodistas por su presencia.